Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa Más Conocimiento de Campus TV, la televisión digital de la región del Maule. Hoy visitaremos al doctor Guillermo Esmeda, profesor titular del Instituto de Química de Recursos Naturales de nuestra universidad. Él es doctor en Recursos Naturales en la Universidad Técnica de Berlín, Alemania. Él es uno de los investigadores más promisorios y destacados de nuestra universidad, con alrededor de 190 publicaciones de corriente principal, de estas que están en las bases de datos de nivel mundial. Acompáñenos a visitar y conversar con Guillermo. Hola, Guillermo. Hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por favor, pasa. Gracias por recibirnos en tu oficina. Asiento, por favor. Guillermo, estamos grabando algunos capítulos del programa Más Conocimiento para Campus TV, como una forma de mostrar a la comunidad regional y nacional el nivel y los avances en investigación que están realizando los distintos académicos en las diferentes áreas del saber. Y por cierto, quien es uno de los que más, si no el más, que publica en nuestra universidad en revistas de corriente principal, no podía estar ausente de este programa. Así que te agradecemos el hecho que nos hayas recibido en tu oficina y luego en una segunda parte en tu laboratorio, ¿ya? Para entrar en contexto y ir ubicando a la teleaudiencia de lo que vamos a hablar, me gustaría que nos dieras una visión general de tus líneas de investigación, como son la búsqueda, por ejemplo, de productos bioactivos en frutos naturales, en plantas medicinales. ¿Cómo abordas tú estos estudios sin entrar en algún proyecto en particular que ya lo veremos luego? ¿Okay? Bien, el trabajo nuestro es un trabajo que significa un alto grado de satisfacción personal, ya que afecta a problemáticas sudamericanas y mundiales en cuanto a validar el uso de plantas, sea con actividad biológica, con potencial en posible desarrollo o uso como, entre comillas, medicamento o medicina. Y por otro lado, el validar el uso de plantas como alimenticia. Esto tiene un contexto profundo en la fuente de información que nosotros empleamos, que es rastrear la información desde los grupos humanos que poblaron América desde épocas anteriores a la llegada de los hispanos. Es interesante porque nosotros vamos a las raíces mismas del conocimiento ancestral de nuestro continente y lo que buscamos es comprobar hasta qué punto esta información de uso tradicional está basada en información validable con nuestro sistema, entre comillas, de método científico. Y dentro de eso, por una parte, nos interesan las plantas empleadas como medicinales, pero mayormente en los últimos 15 años trabajamos fuertemente con plantas alimenticias. Esto tiene varios motivos. Uno de ellos es el cambio climático, donde el desierto está creciendo, donde hay problemas cada vez mayores de disponibilidad de agua. Y por otro lado, hemos visto culturas que han hecho uso racional de recursos que hoy están dejados de lado y han sido capaces de sobrevivir empleando esos recursos, y sin embargo no había casi nada de información sobre cuáles son los componentes activos, cuál es la base, entre comillas, científica del uso de estos recursos. Disculpa, Guillermo, yo te voy a ir interrumpiendo cuando aparezca cierta terminología que me interesa que los telespectadores conozcan. Tú dices componentes bioactivos, que eso yo más o menos ubico que se trata, pero me gustaría que lo definiera. ¿A qué te refiere un componente bioactivo? Cuando nosotros estamos trabajando con un material vegetal, supongamos cuando nosotros consumimos una hortaliza o un fruto, supongamos una manzana o comemos un tomate, dentro de esos alimentos aparecen una serie de sustancias que, por un lado, serían... Son compuestos químicos. Son compuestos químicos, pero hay algunos que hay en pequeña concentración y que, sin embargo, juegan un rol muy importante para mantener o preservar la salud. A ese tipo de componentes son a los que dedicamos nuestro tiempo
ya que estos componentes hacen la diferencia muchas veces entre las especies nativas y las especies cultivadas. Y es todo un desafío porque por una parte es el uso o el cultivo masivo de determinadas especies, pero por otra parte es cómo conseguir que estas especies se adapten mejor a las condiciones ambientales cambiantes, y allí el banco de germoplasma o toda la evolución que han realizado las especies nativas para adaptarse a un ambiente distinto pueden servir, por ejemplo, para el desarrollo de nuevos híbridos o nuevas especies como fuentes de alimento. A propósito de compuestos bioactivos, entre tu nomenclatura, entre los elementos de la técnica que tú vas usando en tus publicaciones, hablas de metabolitos secundarios. Sí, ese es un término bastante tradicional, porque cuando uno se dedica a los compuestos producidos por los distintos organismos, tradicionalmente se decía hay metabolitos primarios que son aquellos que están en mayor cantidad, carbohidratos, lípidos, proteínas, y otros que aparecen en menor cantidad, como son los compuestos resultantes de las mismas vías metabólicas, pero que aparecen en cantidades menores. Hay muchos que dicen no hay que hablar de metabolitos secundarios y primarios, sino que son todos metabolitos. Podríamos decir que estos son compuestos que son parte de las vías metabólicas, pero que aparecen en pequeñas cantidades. Entre ellos están todos los compuestos fenólicos, entre los cuales hay flavonoides, hay taninos, que están presentes en las hortalizas y frutos que nosotros consumimos. Hay algunos compuestos que son muy interesantes como marcadores químicos de especies nativas, y otros que tienen un rol importante en mantener y preservar la salud. Esos son, disculpa, yo te voy a ir interrumpiendo. Sí. ¿Esos son compuestos orgánicos o inorgánicos? Son compuestos orgánicos. Son compuestos orgánicos. Son compuestos orgánicos. ¿Por qué dice que son orgánicos? Son compuestos orgánicos porque son moléculas que están compuestas fundamentalmente, son compuestos carbono, hidrógeno, oxígeno. La otra cosa interesante que tienen son compuestos que están presentes en casi todas las plantas, pero hay diversidad estructural, y esa diversidad estructural es la que hace que algunos sean mejores que otros, como antioxidantes, como inhibidores enzimáticos, como con una acción estimulante o inhibitoria de determinadas vías metabólicas, y con un potencial distinto también de uso según cuál sea el objetivo. Un ejemplo, un trabajo que hemos hecho últimamente con propóleo muestra que los propóleos de la región del Maule, los de la costa tienen una composición algo diferente a los del Valle Central y a los de la precordillera. Y la actividad biológica no es la misma como antioxidante, pero sin embargo, si vemos actividad como antimicrobiano, los de una zona son mejor que los otros. Entonces la pregunta es, ¿tenemos recursos naturales? ¿Son activos? Pero sí, pero ¿son activos para qué? Y para eso necesitamos también asociar la actividad con perfiles de compuestos. Al asociar con perfiles de compuestos uno puede hacer un control de calidad, puede hacer una denominación de origen, puede también diseñar mejores productos a partir de los recursos naturales. Y armar ese rompecabezas es la tarea que nos toma nuestro tiempo y a la que estamos dedicando nuestra vida. Yo sé que tú usas un extracto inicialmente, ya sea con extracción acuosa o metanólica o alcohólica en general, pero después vas fracciones y después hasta el final llegas a una molécula en particular. En términos simples, ¿qué tipo de metodologías se utilizan para llegar a identificar una molécula? Bien, nosotros generalmente partimos con una hipótesis de trabajo. Nosotros no nos interesa tomar un material vegetal o microbiano y estudiarlo simplemente por estudiarlo. O ver todo lo que hay allí, digamos. No, nos interesa entender el porqué de un uso tradicional, o en el caso de plantas alimenticias, intentar comprender las diferencias y semejanzas con las especies cultivadas. Eso significa partir con un extracto que represente de alguna manera lo que la gente está consumiendo, en el caso de una planta alimenticia. Si encontramos que en ese extracto hay un efecto interesante, nos interesa a continuación definir ya, dentro del pool de compuestos, porque hay una enorme cantidad de metabolitos, cuáles son los responsables de la actividad. Eso significa separar los componentes por métodos cromatográficos. Eso también significa separar los compuestos por tamaño, por polaridad, y esto nos lleva finalmente, en general, a mezclas de compuestos, donde nosotros podemos, hasta cierto punto, explicar el efecto con un grupo de compuestos y, menos frecuentemente, con un compuesto que está presente en el extracto.
Eso es importante porque el efecto va a estar asociado con ese grupo de compuestos. Por lo tanto, si nosotros buscamos selectivamente ese grupo de compuestos en distintas localidades donde crece esta planta o en distintas zonas de producción, podemos decir, en base a esta información, esta va a ser mejor que la otra para esta actividad definida. Eso significa si en distintas localizaciones puede obtener perfiles de compuestos distintos, significa que el medio ambiente, temperatura, la calidad del suelo, la luz, ¿influye en el metabolismo de la planta? Exacto. Influye en el metabolismo de la planta y eso hace una diferencia entre el estudio de los compuestos que la planta está produciendo versus la parte genómica. Cuando uno busca genes, probablemente va a haber poca diferencia, pero cómo se expresan estos genes va a depender, entre otras cosas, de los estímulos ambientales, de la competencia con otros organismos, y eso hace más fascinante este rompecabezas. Así es. Tú te ves un investigador muy entusiasmado con lo que haces, lo cual me parece muy bien. Otro concepto que aparece en tus publicaciones es la de biotransformación. ¿A qué se refiere una biotransformación? Biotransformaciones se refiere a el cambio de la estructura de un compuesto o una serie de compuestos, no por reacciones químicas que uno hace en el laboratorio con técnicas de química orgánica, sino que dejar que las modificaciones las hagan los organismos vivientes. Microorganismos. Microorganismos. Por ejemplo, uno puede tomar un sustrato y hacer que ese sustrato sea transformado por microorganismos. Hay ejemplos de la vida cotidiana que nosotros generalmente ni pensamos, pero que son biotransformaciones. El yogur, por ejemplo, a partir de la leche, ¿Ya? o la producción de derivados de la leche en general, los vinos y la cerveza. También son productos son biotransformaciones. Hay levaduras, hay microestreptococo y otros por allí. Lo que nosotros nos interesa, y es una línea que hemos tenido durante bastante tiempo, hoy en este momento la tenemos mucho menos activa, ha sido tomar sustratos de origen natural y conseguir mediante microorganismos que se generen modificaciones estructurales que no son fáciles o que hasta el momento no son posibles de hacer mediante técnicas de química orgánica. Esto ha funcionado bastante bien, pero hay que reconocer también que los rendimientos de estas transformaciones muchas veces son bajas. Entonces, si el rendimiento de las reacciones son bajas, no son procedimientos que biotecnológicamente puedan aplicarse en forma masiva. Otro ámbito que me gustaría que nos comentaras en esta primera parte de nuestra conversación tiene que ver con qué modelos tú llegas a aislar un compuesto o inicialmente una fracción de compuesto. ¿En qué modelos tú demuestras que tiene algún efecto biológico, voy a decir, favorable? ¿Modelo animal, modelo celular? ¿Cómo aborda ese tema? Nosotros cuando iniciamos las actividades en Talca en el año 89... Perdona, ¿y qué tipo de efectos estás estudiando? Fantástico. Nosotros cuando llegamos a Talca en el año 89, había que generar un grupo de trabajo. Iniciamos las investigaciones con lo que teníamos disponible y buscando, primero efecto, comenzamos trabajando con animales, ratas y ratones, pero también atendiendo a todos los cambios internacionales en cuanto a reducir el uso de animales, evitar en lo posible el uso de animales. Fuimos en los años siguientes dejando de lado el trabajo con animales. Desde hace varios años nosotros ya no hacemos experimentos con animales y hemos pasado de sistemas in vitro a modelos con cultivos de células humanas, normales y tumorales, donde el efecto de los extractos, de los compuestos... Disculpa que te voy a interrumpir ahí. Cuando tú dices, y solo pensando en nuestra teleaudiencia, tú dices, ya dejaste de lado los modelos en animales, es decir, modelos in vivo, sí, ¿verdad? Y estás pasando del modelo in vitro a un modelo celular. Exacto. Cuando usas el concepto de in vitro, ¿a qué te refieres? Para sepáralo, por favor, con in vivo. Nosotros podemos evaluar un compuesto, sea de síntesis o natural o extracto, por ejemplo, sobre una enzima. Esos experimentos son in vitro porque se trabaja con una enzima, pero no hay un organismo viviente con el cual se hacen los ensayos. In vitro. Podemos usar también reacciones químicas, por ejemplo, atrapamiento de radicales libres. Esas son también reacciones in vitro porque se realizan en un tubo de ensayo. No hay un organismo vivo involucrado.
Pero estos ensayos in vitro también implican que uno no considera la absorción, la metabolización. Los resultados pueden ser muy bonitos, pero no está considerando el todo. El todo. Claro. Ahora, si nosotros usamos un modelo celular, estamos colocando un modelo mucho más... Cuando dice un modelo celular, es un cultivo celular, un ambiente que Exacto. apropiado para que células determinadas puedan crecer y multiplicarse, ¿verdad? Podemos usar cultivos de células, en este caso son células humanas, y la gran ventaja es que al trabajar con células humanas, uno puede determinar el efecto sobre esas células y también el mecanismo de acción. Y esto le da al trabajo un potencial mucho mayor porque estamos viendo los resultados en células humanas y muchas veces también se puede discernir cuál es el mecanismo por el cual estos compuestos ejercen su efecto. Pero a tu juicio, el trabajar en células, ¿no hace necesario después el estudio en animales? El estudio ¿Antes de llegar a humanos? Sí, sí, el estudio en modelos animales en algún momento tiene que hacerse, pero ahorramos sufrimiento a animales y evitamos muchos experimentos que realmente no son necesarios. Entonces la pregunta es, ¿hay un motivo de conciencia ante el sufrimiento, por un lado? Por otro lado también hay motivos económicos. Si uno comienza a considerar el buen manejo de animales, la cantidad de animales que se necesitan para que los experimentos sean estadísticamente significativos, la cantidad de compuestos. O sea, si uno puede con 1 miligramo de un compuesto hacer varios experimentos en célula, para hacer un experimento con ratones necesita 100 veces más, claro, o 200 o 1000 veces más. Esto es un poco como una conversación entre un químico, un farmacólogo y un biólogo molecular. ¿Ya? ¿Cómo se da eso? Eso se da de la siguiente forma. El químico de productos naturales aísla un compuesto interesante y dice, tengo 100 miligramos del compuesto, y cuesta mucho obtener eso. Mucho, a lo mejor 100 miligramos a partir de 10 kilos de planta. Va al farmacólogo, le dice, tengo un compuesto interesante y me gustaría que hagas tales ensayos en animales, porque tengo evidencia o sospecho que puede haber esta actividad. El farmacólogo dice, muy bien, tráeme 2 gramos de compuesto. ¡Qué barbaridad! Eso no lo puedo... Bueno, el químico va a hablar con el biólogo molecular porque encontró un ensayo interesante en un artículo. Le dice, ¿sabes qué? Encontré tal artículo, me parece interesante, ¿tú me podrías pasar 10 miligramos de tal reactivo? Y el biólogo molecular, escandalizado, le dice, no, yo trabajo con nanogramos. O sea, las cantidades que se requieren dependen de cada expertise, de cada disciplina. De cada disciplina. Así y es. en ese sentido, el trabajar con modelos celulares permite hacer el trabajo con mucho menor cantidad de compuesto o de muestra, y también los resultados son mucho más reproducibles, claro, que no es un tema menor, porque en ciencia los resultados deben ser reproducibles. Por eso que los protocolos en los trabajos tienen que estar tan bien descritos que cualquier persona pueda tomarse el artículo y reproducir las condiciones experimentales, y los resultados que deberían obtenerse deberían ser muy similares, sino iguales. Claro. Para ir terminando esta primera etapa de nuestra conversación, ¿tú ves posible que tus estudios, en los cuales a partir de extractos con algún origen de los que ya hemos descrito, finalmente llega a describir una molécula? Y esa molécula tiene un cierto efecto gastroprotector dentro de las que tú has estudiado, inmunomoduladora, recuerdo otras por allí. ¿Crees que esa información pueda ser tomada y en algún momento ser transformada en un eventual fármaco? Más que en un eventual fármaco, creo que el potencial, en particular en Sudamérica, no está tanto en los fármacos, sino que está en la parte alimenticia. Por eso que nosotros hemos bajado el trabajo con medicinal, entre comillas, y hemos focalizado más en la parte alimenticia. ¿Por qué esto? Patentar un fármaco es difícil. Sin embargo, uno puede desarrollar productos a partir de los frutos nativos. Ahí viene todo el desafío de convertir lo original y lo novedoso en productos nuevos.
El interés en desarrollar una planta como un cultígeno va a venir asociado a que esta planta tenga alguna actividad relevante, o que contenga algunos compuestos interesantes, o que pueda desarrollarse una preparado alimenticio. Uno puede hablar, por ejemplo, así como uno habla de la cocina peruana o la cocina chilena, hay especialidades locales, pero esas especialidades locales, de las cuales muchas veces no se conoce ni siquiera la composición o los compuestos, tienen una posición distinta. Cuando uno dice, en este preparado tradicional hay tales compuestos que tienen un efecto positivo en la salud. O, como en el caso de los vinos, que uno podría decir, en los vinos no es lo mismo un Cabernet Sauvignon que un Carmener. Y esto también está asociado con la química. Lo mismo pasa con los frutos alimenticios. Las manzanas no son todas iguales. O en el caso de trabajo que estamos realizando en este momento, con la frutilla blanca nativa, que tiene una serie de componentes muy distintos a la frutilla roja, o en el caso de las zarzaparrillas chilenas, donde estamos viendo unas actividades súper interesantes que no están presentes en las zarzaparrillas cultivadas. Entonces ahí hay todo un potencial, son plantas, claro, no van a ser cultivos masivos, pero pueden convertirse en alternativas interesantes, sobre todo en un mundo donde van a haber cambios en productividad y en las especies que se van a cultivar por menor disponibilidad de agua o por problemas en los suelos. Así es. Estamos conversando con el profesor Guillermo Smeda del Instituto de Química y Recursos Naturales de nuestra universidad. Realizaremos una breve pausa y ya retornamos. Espérennos.